Amigos de Tampaice TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Continuamos en Charlas con Fer con el doctor Orlando Montoya Moreno, hablando de mitos y realidades del COVID-19. Doctor, pues los remedios caseros, las abuelas y la gente dice, no, eso se cura tomando vitamina C, tome juguitos de limón, limonadas, bueno, ¿realmente la vitamina C protege contra el coronavirus? Científicamente no hay evidencias que proteja el coronavirus. La vitamina C, cuando uno la consume en tabletas, solamente una pequeña parte de eso que estamos consumiendo en el medicamento lo absorbe el organismo, lo otro lo expulsa. Más que consumir una dieta específica, porque también circulan que esta es la dieta para prevenir o para aumentar las defensas, más que eso, lo que se recomienda es una alimentación balanceada. Si usted tiene una alimentación balanceada, usted tiene en su alimentación también frutas y verduras, usted va a tener con toda seguridad una fuente de vitaminas de forma natural y no va a necesitar complementos. Entonces, más que un suplemento que yo adquiero por fuera, lo que necesito es una alimentación balanceada y ahí vamos a tener todo. Y esa alimentación balanceada sí le va a dar al organismo elementos para que tenga un buen comportamiento frente a la enfermedad. Doctor, bueno, vamos a hablar un tema que es muy recurrente en la comunidad y es que pues nadie se está muriendo de otras enfermedades. Ejemplo, todo es COVID. Dicen que de pronto hay un negocio, que el cartel de COVID y que hasta el mismo ministro de Salud lo llegó a pronunciar. La gente la están haciendo pasar el que se muere por otra enfermedad por COVID. ¿Sí hay un cartel? No, mire, lo que fue una expresión desafortunada del ministro. El ministro de Salud sí dijo que había un cartel del COVID. Se le vino toda la Asociación Médica Colombiana a reponerle, a considerar que no era justo que se tratara tan duramente al personal que estaba exponiendo su vida frente a la atención de pacientes, cuando lo que faltaba de parte del gobierno eran los elementos de protección para el mismo personal de la salud. Aquí ese tipo de comentarios es muy delicado. ¿Por qué? Mire, las unidades de cuidados intensivos, cuando uno habla de un cartel de COVID, es porque está hablando de unidades de cuidados intensivos que cuestan mucho. Una unidad de cuidados intensivos no están instaladas en un garaje, están en instituciones muy grandes, muy serias, pero que además no es una sola persona la que decide que un paciente va a cuidados intensivos. Hay una gran cantidad de personas en la cadena intermediaria, en la cadena intermedia, desde enfermeras, médicos, desde generales hasta especialistas en diferentes ramos, que van a tener ese criterio para definir que este paciente requiere cuidados intensivos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay unos criterios que son epidemiológicos para enfocar el estudio de COVID. Es decir, por ejemplo, en este momento del mes en que nos encontramos, mitad de julio, estamos nosotros en medio de una ola invernal, que será más cruda en unas regiones que en otras. En esta ola invernal va a aparecer unos cuadros de catarrales, la famosa influenza. Por eso recientemente hubo unas jornadas de vacunación para prevenir esta enfermedad. Pero entonces va a haber un brote de enfermedades respiratorias diferente al coronavirus. ¿Qué tiene que hacer el equipo de salud? Toda enfermedad respiratoria la tiene que enfocar como si fuera coronavirus. Es lo primero que tiene que descartar. Yo no puedo pensar que es la gripita común y corriente, porque entonces voy a permitir que la enfermedad se riegue por toda una población. Yo tengo que actuar buscando lo más grave. Entonces, frente al caso del cartel, un pastor de una iglesia, no voy a decir de qué iglesia, pero una iglesia de las muchas cristianas que existen, también salió a decir que una paciente de su comunidad que sufría de EPOC y de asma,
que se conocía que ella sufría permanentemente de cuadros de neumonía. Había consultado a un hospital y la habían metido a la unidad de cuidados intensivos sin hacerle la prueba del coronavirus. No, es que el médico actúa. Si el médico considera que el cuadro requiere cuidados intensivos, de entrada va a cuidados intensivos. La prueba se va a demorar, el resultado se va a demorar. Es primero la atención del paciente y se toma la muestra, pero se está atendiendo al paciente. La muestra va a salir el resultado 2 o 3 días después, que lo van a reportar. Entre tanto, el paciente pudo haber entrado a cuidados intensivos porque requiere cuidados intensivos, no porque sea COVID. Y cuando sale el resultado puede ser negativo. Sí. Eso no quiere decir que no debió estar en cuidados intensivos. Los cuidados intensivos no son un invento para la época de la pandemia del COVID, han existido siempre. Hay cuidados intensivos para pacientes COVID y hay cuidados intensivos para pacientes no COVID. Pero entonces hay unos criterios que obligan a pensar en COVID. Supongamos, una persona mayor de 60 años que tiene EPOC, que tiene asma, que desarrolla, cada rato le da neumonía y lo hospitalizan. El paciente, la familia y los vecinos saben que esa persona tiene esa enfermedad. Pero se le agudiza la enfermedad en esta época de pandemia. Lo primero que hay que hacer es pensar que el coronavirus lo pudo haber afectado y que como tiene enfermedades de base va a ser más complicado. Entonces, actuar preventivamente es pensar en coronavirus, tomar la muestra, así salga negativa después. Claro, en un principio es la gente, no es el hospital el que la deja diagnosticada como coronavirus, la enfoca como coronavirus, porque enfocarla como coronavirus implica que va a haber un estudio de contactos antes de que desarrollen la enfermedad y se van a identificar quiénes tuvieron riesgo para poderlos aislar. Es por esa razón que el número de muestras siempre es superior al número de casos positivos. Si usted mira en Colombia, nosotros en Colombia tenemos casi 800.000 muestras que se han tomado, mientras que apenas tenemos 160.000 casos. En Yarumal tenemos más de 400 muestras que se han tomado y apenas tenemos 12, 13 casos. Eso quiere decir que esa es la actuar con prevención. Yo enfoco para evitar que mucha gente se me complique. Doctor, pero entonces hay gente que dice que están haciendo aparecer las personas todas por coronavirus. Una cosa es morir por coronavirus, otra con coronavirus. Ahí es donde... Mire, cuando existen... No todos los pacientes que se mueren hoy se mueren por coronavirus. Ajá. No. Ahí se sigue muriendo la gente de infarto, se sigue muriendo la gente por accidentes, se sigue muriendo la gente por cáncer, y ese no es paciente por coronavirus. Excepto que si hubiera tenido un cuadro clínico respiratorio, se piensa que es coronavirus y se le tiene que tomar una muestra. Si no se toma la muestra, Ahí sí. castigan, y ese caso quedará como coronavirus porque tenía cuadros clínicos compatibles. Pero mire Fernando, no todo el paciente que muere infectado por coronavirus es muerte por coronavirus. En Medellín recientemente murieron 4 pacientes, en el área metropolitana, murieron 4 pacientes que eran positivos para coronavirus. Pero la muerte no fue por el coronavirus. Y esas 4 muertes se bajaron del sistema, porque son muertes por otra cosa. Es decir, yo enfermo por coronavirus, yo con COVID, tengo por ejemplo un COVID leve o un COVID severo, y me puedo morir por un infarto que no haya sido desencadenado por el coronavirus. Ese caso no cuenta como muerte para el coronavirus. Y para eso al caso se le hace un estudio, se hace la investigación. El médico sabe cuándo puede determinar que la muerte está asociada al coronavirus y puede sospechar que la muerte no fue motivada por el coronavirus. Entonces, doctor, no todos los muertos son por coronavirus. Doctor, hay un mito. ¿Este virus fue creado en un laboratorio? No, tampoco hay evidencia de que haya sido creado en un laboratorio. Eso pertenece a lo que se llaman las teorías conspiracionistas. Son teorías políticas en que 2 sistemas que son antagónicos, el capitalismo y el comunismo, el uno le tira la pelota al otro.
como la responsabilidad. Entonces, los capitalistas dicen que fue, claro, en China, que es comunista, pero los comunistas dicen eso nos lo trajeron los otros. Las investigaciones que se han hecho en ambas partes del mundo, o sea, en países capitalistas como en comunistas, no, el presidente de ninguna república hace investigaciones, ¿cierto? Esos son equipos de científicos. Todos los equipos de científicos en el mundo, tanto del polo comunista como del polo capitalista, coinciden en afirmar que esto es una mutación natural. En la naturaleza se están dando mutaciones todos los días. Nuestros mismos organismos están cambiando. Pero entonces dicen que pasó a los humanos porque en China comían sancocho de murciélago. ¿Otro mito o una realidad? Ese es otro mito. El sancocho de murciélago no fue la causa porque, entre otras cosas, un sancocho no se come crudo. La sola cocción podría haber deteriorado el virus como para hacerlo no viable para infectar a los seres humanos. No, los murciélagos sí son especies que tienen coronavirus, pero muchas aves tienen virus. Nosotros comemos gallina, y nosotros comemos cerdo, y nosotros comemos muchos animales que también tienen virus, pero esos virus no nos enferman a nosotros, y en la misma cocción ellos se desnaturalizan por las características que tiene el virus. Esto no fue así, porque además se descubrió que tampoco fue en el mercado Wuhan donde se presentó. El mercado Wuhan es un mercado que no reúne condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, que se mezclan muchas cosas que no se pueden mezclar porque pone en riesgo epidemiológico la salud humana, pero ni siquiera fue en el mercado Wuhan, porque encontraron varios pacientes que eran, digamos, del campo, que habían desarrollado síntomas y que no habían estado en el mercado Wuhan y que sus cuadros clínicos eran anteriores a los cuadros que se presentaron en el mercado Wuhan. Con eso desvirtuamos esa teoría de que fue por comer sancocho de murciélago. Otro mito y que sirve como de un castigo social a una persona que tiene COVID-19 y que vive enseguida de mi casa. ¿Me puedo contagiar? Si yo tengo un vecino que tiene COVID-19, para yo contagiarme tiene que ser que yo sea contacto estrecho, o sea, que yo vulnere, que viole todas las normas, todas las medidas de protección, que yo tenga contacto estrecho, no tenga protección y no asuma las medidas de prevención. Porque mire que podemos estar en una relación no con el paciente que sabemos que está enfermo y que es mi vecino, sino con ese mismo vecino que no sabemos que está enfermo. Ajá. Y él puede tener el coronavirus. Y de ese no nos da miedo. Ajá. Entonces no es el paciente enfermo, se requiere un contacto estrecho. Se la cambio, al interior de mi casa, mayor riesgo de contagio con uno de COVID. Desde luego que si yo tengo en mi casa un paciente COVID, yo tengo un contacto más estrecho. Pero también hablamos en un programa de cómo cuidar al paciente en casa. Y si yo asumo esas medidas de prevención, el paciente se aísla en un cuarto o en un área que está dispuesta solo para él. No todas las familias donde ha habido un caso con COVID han resultado contaminadas. Pero si yo vulnero las medidas de prevención, si yo no hago caso a la forma como se maneja un caso, si yo no asumo esas medidas de prevención, lógicamente me estoy exponiendo. Pero no porque tenga el caso en mi casa, porque cuando salgo a la calle y converso con el amigo, con el vecino, con el desconocido, que aparentemente está enferma, estoy asumiendo el mismo riesgo si yo no asumo las medidas que tanto hemos insistido, las medidas universales de prevención. Entonces sí, tener un caso en casa indiscutiblemente aumenta el riesgo, pero aumentar riesgo no quiere decir que yo me gané la enfermedad, porque eso es como comprar la lotería. Si usted compra 5 boletas de una rifa, usted está aumentando el riesgo de ganársela, pero no quiere decir que se la va a ganar. Doctor, hemos visto mucho rechazo a médicos, personal de la salud, que en las unidades residenciales utilizan el ascensor. Y realmente, pues, en este caso, pues, se puede contaminar si este personal, porque lo hemos visto que lo rechazan, les ponen letreros, por aquí no suba usted. Sí, eso es una conducta que parte de un mito.
El mito está en que si el médico utiliza un ascensor o vive en una unidad residencial, él está contaminando. No. Recuerde, los tableros de los ascensores se pueden contaminar. Sí, se pueden contaminar. Es una superficie que es de mucho contacto. Todo el mundo la toca para marcar el piso, a dónde va y entonces para tomar también llamar al ascensor. Esos son superficies de alto contacto, como lo es el teclado de un cajero electrónico. Y yo no he visto que nadie se preocupe porque al cajero electrónico fue un médico y sacó plata, sino porque vive en una unidad residencial. Yo no he visto que nadie se preocupe cuando le entregan un billete de 100.000 pesos, si el billete está o no está contaminado. Entonces, esas son las medidas. Las falsas medidas de alarma, porque el médico no es más contaminado que cualquier otra persona, la persona del común. El médico al menos tiene protocolos, el médico sabe cuidarse, y lo que le exigimos a cada uno es: usted tocó una superficie, recuerde, debe utilizar alcohol glicerinado si está por fuera, o al llegar a su trabajo o al llegar a su casa, lávese las manos. De manera que si yo estoy en la unidad residencial, utilizo el ascensor, pues yo también me puedo preocupar, si no lo hace el conjunto residencial, por estar haciendo desinfección, que es parte de los protocolos de ese teclado del ascensor. Y yo puedo hacer también desinfección, pero finalmente al llegar a mi casa debo lavarme las manos, o si fue que salí, utilizar el alcohol glicerinado. De manera que, como les digo, si tenemos lavado de manos, cortamos cualquier contagio que haya a nuestro alrededor, cualquier contagio, pero el médico no pone en riesgo una comunidad ni la zona donde la habita. Es al contrario, cualquier persona, cualquiera, incluyendo al médico, como cualquier otra persona, puede estar contaminado. Y nosotros tenemos que asumir son las medidas de prevención que nos competen como ciudadanos para poder controlar esta situación pandémica. ¿El virus se contagia por el aire? Bueno, hay que entender, y esto fue parte de un documento que los científicos, un grupo de como de 163 científicos, le pidieron a la Organización Mundial de la Salud que aceptara, que admitiera que el virus se puede transmitir por el aire. A ver, pero esto tiene un matiz. No es que yo salgo al balcón y el aire está contaminado y me va a pegar el coronavirus. No es que yo estoy en el campo, que estoy haciendo atletismo y estoy por una calle que es solitaria, no voy en grupos. O si voy en la moto. Voy en la moto y que me va a dar el coronavirus. No. Sí se transmite a través del aire en dos formas. Una es que hemos dicho siempre que a través de la vía aérea, pero vía aérea es esa parte del organismo que tiene que ver con el sistema respiratorio, es la vía por donde entra el aire, y que en la interacción entre dos personas, entonces compartimos unas partículas que están en el mismo aire y te llegan a la otra persona. Esa es una de las formas de entender qué es el aire. Y la otra es el aire que está en recintos cerrados. Ejemplo, estoy en una reunión, estoy haciendo aquí la celebración de unos 15 años, que dijimos no es tiempo de celebraciones. Pero entonces en esa reunión, como estamos cerrados, hay un evento público que también está prohibido, hay un evento público. Al haber tanto público, seguramente va a haber mucha gente contaminada, lo que pasó el 19 de junio. Entonces, va a haber una nube más densa de partículas en ese aire, y ese aire sí lo puede respirar. Pero no es ese aire abierto, por el contrario, nosotros recomendamos que cuando estén en reuniones, si las va a haber, debe ser poca gente, en espacio abierto, ventilado, por lo menos ventilado. Debe ser al mismo tiempo guardando la distancia. La sola ventilación rompe la posibilidad, disminuye en alto grado la transmisibilidad del virus. O sea que no es el aire antes lo necesitamos para que rompa la carga, pero el aire en recintos cerrados o el aire en aglomeraciones, por ejemplo, el 19 de junio, el aire fue tanto dentro de las grandes cadenas de almacenes
como cuando estaban afuera amontonados. Ese aire transmite. Pero el resto, el aire no es una fuente de transmisión. Y es en ese sentido como la Organización Mundial lo acepta y porque no hay evidencias científicas de otra forma. Bueno, ¿el COVID le da a los niños? Sí, le da a los niños. Recuerden que no hay grupo poblacional, no hay edades que no afecte. Mire, en Colombia tenemos, hasta hace 2 días, habían 802 niños menores de 1 año que se habían afectado por el COVID. Y habían, en Antioquia, de esos 802 niños, habían 44 menores de 1 año, no habían cumplido 1 año de edad. Y de 1 a 5 años, en Colombia, al día de ayer, habían 2.739 casos. En la medida en que se va subiendo de edad, pues va aumentando, de pronto es la severidad. Pero también hay niños que han muerto en Colombia. O sea, no podemos pensar que el niño no, quiere decir, no los descuidemos. Porque hablan, inclusive se ganaron una tutela a los ancianos mayores de 70 años y que pues son los más propensos y los aíslan y dijeron que no salieran. Entonces, es otro mito. Yo pienso que esto es de protocolos, estos son de medidas de autocuidado. Entonces, si el anciano sabe salir y es consciente que tiene una enfermedad, él podría salir perfectamente. O sea, no hay razón para tenerlos como en una cárcel todo el tiempo. Por salud mental la gente necesita salir al exterior, compartir con la naturaleza. Es simplemente que el anciano sea muy consciente de que tiene que utilizar todas las medidas de cuidado y que no se puede exponer innecesariamente. Pero hay ancianos que viven solos, entonces no pueden salir al supermercado. Ajá. No. Bueno, doctor, hay otro mito y es con las pistolas que están de infrarrojo, pues el termómetro, digamos que es una pistolita y que esos rayos infrarrojos, pues con este termómetro mata las neuronas o produce daño en los ojos, entonces que la gente no está permitiendo que lo pongan en la cabeza, sino que lo pongan en el cuello. ¿Cuál es la realidad? Ese es mito. No, el termómetro, ese mito es muy bonito porque permite entender cómo es que se forman los mitos. La gente asume que como me toman la temperatura en la frente, sí, detrás de la frente está el cerebro, entonces ellos asumen que como el termómetro tiene forma de pistola, al disparar me están matando las neuronas. Así se forma, o sea, no hay ningún sustento científico, ningún sustento lógico para eso. Es una simple imaginación, una simple fantasía. La pistola no emite nada. La pistola no emite ningún rayo. La pistola solamente cuando usted activa, digamos, el disparador, lo que está haciendo es permitir que una celda, un sensor que tiene el termómetro, pueda captar la temperatura. El termómetro no irradia, el termómetro lo que mide es lo que usted como paciente irradia. Usted irradia una temperatura. Mire, el termómetro es como, hágase de cuenta que el termómetro es mi mano. Y que aquí tengo una olla caliente, está en el fogón, está hirviendo. Mi mano, la pistola, cuando yo la pongo aquí, logra sentir la temperatura que se está irradiando, se está expandiendo a través de ondas y yo logro sentirla. En la medida en que me voy acercando, logro sentirla tanto que me puedo quemar. Pero no es... El calor de la persona es el que activa el... Sí, entonces el termómetro. él es un sensor, como pasamos por un sensor sí, de movimiento para que prenda una lámpara. Simplemente es un sensor. Produce más radiación el piloto que tenemos en el televisor y el control que lo enciende, porque ese sí emite algo, una señal que tiene que ir hasta el televisor y el televisor volver al piloto, al control. Pero el termómetro no emite nada, entonces no produce daños neuronales ni a los ojos. Las comunidades científicas, tanto en neurología como los oftalmólogos, se han pronunciado, son medidas seguras. Por tanto, la comunidad no tiene por qué darle miedo, temer a que le tomen la temperatura en la frente, que tiene que ser en el cuello. No, el termómetro incluso está diseñado para ser un termómetro de temperatura frontal y está calibrado para eso.
Y hay unas pequeñas diferencias en Si se lo temperatura. toma por aquí, de pronto no está bien tomada. Si en pequeños, eso tiene unos márgenes de error. Entonces, la temperatura del cuello a la frente Sí. puede variar hasta 0.3 grados. Ajá. Entonces, mire lo que representa eso. Si yo tengo 37.4 grados en la frente, en el cuello, es probable que yo tuviera 37.7 grados en la frente. La frente. Algunas veces va a coincidir, otras veces no. Entonces, si está dentro de ese margen y estás en la frente, ese paciente estaría en un cuadro que se llama febrícula y desde ahí yo lo descartaría para que entre al negocio o para hacerle una atención. De manera que si lo va a utilizar en el cuello tendría que estar muy bien calibrado para cuello, que las lecturas sean consistentes, porque yo he tenido la experiencia. Y la gente se está rehusando a que se lo pongan en la frente. No le pasa nada si toman la frente. Yo he tenido la experiencia de tomarlo en los 2 puntos. Ajá. Y veo uno que hay una variación. Y he detectado pacientes que en la frente dan con febrícula y en el cuello dan normales. La medida de prevención es ese paciente no se debe atender. Son termómetros seguros. La comunidad debe entender que no hay riesgo, no hay radiación y se le puede tomar perfectamente en el cuello sin daño alguno. Eso hay que creerles a las comunidades científicas. Muy bien. El último mito que tengo por el día de hoy es el ajo, que las abuelas dicen, tome ajo, coma ajo, evita el coronavirus. Ese es un chiste. Eso es un chiste porque lo conocí como un chiste. Ajá. Y a través del chiste se forma un mito. O sea, cuento un chiste y queda como una creencia popular. Porque el chiste decía lo siguiente: si te da coronavirus, cómete 4 cabezas de ajo al día y no te va a dar coronavirus. No porque sea efectivo para el coronavirus, sino porque con el olorcito que quedas nadie se te va a arrimar para pegarte el coronavirus. Entonces ahí entendemos de dónde nace el mito. El ajo es digamos, un elemento de la cadena alimenticia que tiene muchas propiedades, pero no sirve como antiviral. Eso sí debemos tenerlo claro. Muy bien, doctor, muchas gracias por haber estado aquí en Especiales con Fer, hablando de mitos y realidades del COVID-19. Estaremos en otro programa hablando de más temas importantes y vamos a combinarlo con noticias y con historia también aquí en Charlas con Fer. ¿Vamos a tener otro tema la próxima semana? Vamos a ir ya terminando esta serie. Sí. Yo creo que vamos en el programa 8. La idea es no cansar a la gente con este tema, que tenga una información que sea suficiente, pero que no se desgaste con esto. Tampoco creemos que sea conveniente que la gente entre en pánico. Hemos pretendido hacer unos programas más educativos, formativos, que de alarma propiamente. Pero entonces podemos hacer un programa que sea sobre las pruebas, el enfermo, qué significan las pruebas, cuándo se toman. Y de pronto otro programa podríamos hablar de pandemias y dejar ahí las series. Sí, señor. Creo que hemos agotado un buen espacio, un buen tiempo, dando la información que es confiable. Y antes de cerrar, sí quisiera 2 cosas. Primero, que la gente cuando vaya a mirar información para creer, se cerciore de qué fuente viene, quién lo hace, por qué lo dice, qué interés tiene. Que coja información que venga de medios científicos, que sean confiables. Información oficial desde la ciencia. No, esto no puede quedar en manos de la imaginación. Y lo otro, yo sí quiero insistir en las comunidades, muy especialmente del norte, en las medidas preventivas. Estamos en el momento crítico y nosotros no podemos sumarle a la pandemia el descuido, porque entonces tendríamos que lamentar la situación. Doctor, hay una frase que está poniéndose de moda: sálvese quien quiera, a cuidarnos todos. Pero queremos que nos salvemos todos. Todos, muy bien. Charlas con Fer regresará la próxima semana con más invitados. Muchas gracias a todos a través de Tampaisa TV. ¿Listo? Amigos de Tampaisa TV, soy Fernando Espinosa y te invito para que me acompañes en Charlas con Fer. Tampaisa TV, Tampaisa como vos.